yo quiero tocar un tema que ha sido importante en mi vida, que no puedo hablarlo si no es por conocimiento de causa, y sé que hay propósito en esto, amén. Vamos a hablar acerca del proceso de Dios en nuestra vida. Vamos a ver más o menos qué es un proceso y para qué es el proceso en nosotros. El pastor hablaba el miércoles anterior acerca de los hijos, la diferencia entre hijos y seguidores, entre hijos y simpatizantes. ¿Sabe qué? Yo le tengo a usted una noticia. El proceso es para los hijos. El proceso de Dios es para los hijos de Dios, no es para los simpatizantes, no es para los seguidores de una religión, de una iglesia, de un nombre, de una entidad, no es para ellos. ¿Sabe por qué? Porque el vivir un proceso requiere compromiso de parte mía. ¿Compromiso a qué? A pasar el proceso, a vivirlo y a salir victorioso de ese proceso. ¿Por qué? Porque el proceso Dios lo hace o lo manifiesta en nosotros precisamente para que nosotros lo pasemos, no para que nos quedemos pegados en un punto o para que nos tiremos de la mesa en cierto punto en nuestra vida. Hace unos días estábamos viendo un programa de televisión. Y ustedes tal vez me dirán, ay pastora, usted sí que ve tele porque usted siempre Dios le habla por medio de la tele. No es eso. No es que veo mucho tele. Es que cuando veo ya y a veces aprendo algo y viene una aplicación espiritual a mi vida. Y ese día estábamos viendo televisión, mi esposo y Julián y yo. Y sale aquella imagen y se dice una frase y nos volvemos a ver los dos, ¿verdad? Y me dice él, ¿entendiste? Yo sí entendí. ¿Por qué? Estábamos viendo y no tenía nada que ver el programa con lo que la escena que salió. Había un hombre hay un hombre que llaman que construye piscinas naturales en casas, ¿verdad? Una piscina natural. Y son piscinas enormes y preciosas y llevan muchísimo trabajo. Y bueno, resulta que los dueños de esa piscina o de esa propiedad eran dueños de una propiedad donde se produce aceite de oliva. Y entonces el dueño lleva a este hombre y a un compañero de él de trabajo a ese lugar, a ese sembradío de olivas. Y el hombre muy foforón toma una oliva y se la mete a la boca, así del palo, y se la mete a la boca y la mastica y tuvo que botarla. Y el agricultor se vuelve y le dice a este hombre, para que la oliva sepa bien, tiene que ser procesada. Y nos volvemos a ver mi esposo y yo, y me dice, ¿entendiste? Sí, entendí. Y me puse a investigar acerca del proceso que llevan las olivas hasta llegar a ser aceite. Y por eso le decía yo a usted ahorita, para nosotros ser procesados necesitamos tener compromiso de parte nuestra, no de Dios, porque Dios sí está comprometido con nosotros. Desde el día que Él nos encontró, desde el día que nosotros hicimos pacto con Él y le entregamos nuestro corazón a Él, Él se comprometió con nosotros, a estar con nosotros siempre, a pasar por donde quiera que pasemos nosotros. Él va a pasar con nosotros, no lo vamos a hacer solos, pero necesitamos comprometernos nosotros. ¿Por qué? Yo veía en estos días acerca de cómo se produce el proceso que llevan las olivas. Y la oliva, hay agricultores que vienen con unas varillas larguísimas y vienen y agarran los palos de olivas a punta de varillas. Y le dan varillazos y varillazos a las ramas del árbol de oliva para botarle las olivas. Y lo agarran con toda la fuerza para que las ramas se sacudan y las pelotitas de oliva se suelten del árbol. Y las tiran en unas mallas a llevar sol un tiempo.
Luego de llevar el sol, las juntan y las tiran en unos contenedores enormes. Y no todas caen dentro del contenedor, algunas escapan y algunas caen fuera. Y yo veía eso y yo decía, mira, así somos algunos a veces, nos tiramos, nos escapamos del proceso y decimos, ay no aguanto. Ay no soporto, Señor, mejor hasta aquí llegamos tú y yo con este proceso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué busca el proceso? Transformarnos. El proceso en Dios nos cambia, nos muda. Usted y yo empezamos en un punto, en una condición, pero cuando nos graduamos del proceso, usted y yo terminamos transformados en personas totalmente diferentes. ¿Sabe por qué? Porque usted termina su proceso pensando totalmente diferente a como pensaba al principio. Teniendo una óptica de quién es Dios totalmente diferente de como era al principio. Su fe crece en el proceso. La forma de hablar cambia en el proceso, se transforma. Y yo veía cómo esas olivas, esas bandidillas se salían. Y en vez de dejarse meter en el contenedor, no, se salían. Y ya luego las llevan a un molino y literalmente las muelen y las baten después. Y en medio de ese batir con unas aspas gigantes sale el primer aceite de ellas. Brota ese primer aceite como producto, el mejor aceite, luego de ser procesadas. Luego de ser sacudidas, luego de ser trituradas, luego de ser batidas, si lo podemos decir así, sale el mejor aceite. Es lo mismo que pasa en nuestra vida. A veces estamos siendo sacudidos por las circunstancias y esas circunstancias Dios las permite para botarnos de ese lugar tal vez seguro que nosotros tenemos. De esa forma, esa mentalidad que tal vez cargamos de toda nuestra vida, Dios quiere sacudirla para que la soltemos. Dios todo lo permite con propósito. ¿Y sabe qué? El proceso nos acerca, nos encamina y nos pone en el propósito de Dios. Eso es lo que hace el proceso. Y yo quiero que usted hoy vuelva a ver atrás por donde usted ha pasado, por donde usted ha tenido que transitar. ¿Qué momentos usted ha dicho, Señor, me estoy muriendo? No sé si fue en el pasado o si es ahora que usted lo está viviendo. Señor, yo siento que tú me estás arrancando cosas. Es parte del proceso. El Señor en Génesis 12, versículo 2. Le dio una palabra a Abraham. Y fue una palabra hermosa. Y dice la palabra del Señor así. Vamos a leer traducción viviente. Si usted quiere puede seguir la lectura en la pantalla para que no se pierda. Dice la palabra así. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso. Y serás bendición para otros. Seguimos. 3 y 4, por favor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo. ¿Ese es Génesis? No, ¿verdad? Génesis 12, 2 al 4. Ok, dice la palabra así. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y te haré famoso y serás bendición para otros. Versículo 3. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias. Versículo 4. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram.
Dios le da una palabra a Abraham. Abraham comienza en una condición su proceso. Primero lo que le dice es: sal de tu tierra y de tu parentela. Salga de ese lugar donde, de ese pensamiento, de esa cultura, de esa forma de vivir. Fue lo primero que Dios le dijo a Abraham. Y Abraham tuvo que empezar a marchar. ¿Y sabe qué? Uno de los significados o interpretaciones de la palabra proceso es ese: marchar, caminar hacia adelante. Cuando Dios le ha dicho al pueblo, cuando Dios le ha dicho a un hijo en la palabra, o cuando te dice: camina, levántate, empieza a avanzar, lo que te está diciendo es: métete en el proceso, métete en esa transformación que yo voy a traer a tu vida. No serás el mismo que comienza, el mismo que lo termina, pero tienes que pasar ese desierto, tienes que pasar ese camino, tal vez largo, tal vez un poco turbulento, tal vez habrán piedras, tal vez habrá sequedad, tal vez habrán ríos que tengas que pasar en medio del proceso, pero sabes que Dios está contigo. No lo vas a hacer solo, no vas a caminar solo, no vas a pasar por esa circunstancia difícil solo. Él está contigo. Y si te has sentido solo o sola en algún momento, no ha sido así. Porque aún en esa soledad, Dios está presente. Dios ha estado presente. Quiero que vayamos a Juan 15. Juan 15. ¿Para qué es el proceso en nuestra vida? Vamos a leer ahí los versículos que te marqué, Fabián. Ok, Juan 15 del 1 en adelante. Vamos a leer. Igual me mantengo en versión traducción viviente. Y dice la palabra del Señor así. Estas son palabras de Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El que corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más fruto. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Versículo 4, parte A, por favor. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué dice el versículo 3? Ya ustedes han sido podados. Ya ustedes, ¿y qué es la poda? ¿Qué es lo que hace uno cuando poda una planta? Le quita las hojas feas, le quita las ramas que uno cree que no van a producir nada. Es lo mismo que pasa en Dios. Cuando usted y yo estamos siendo procesados, ¿sabe qué? Dios a veces, muchas veces, y no todas, quita cosas de nuestra vida, quita personas, las mueve. ¿Para qué? Porque eso no nos sirve. Eso nos aleja del propósito, eso nos distrae, eso corta el propósito. Y Dios es un Dios celoso. Y si usted y yo le pertenecemos a Él, Él nos va a cuidar. Y Él va a quitar de nuestra vida lo que sea necesario, aunque aquello que Él está quitando duela. A veces nos saca de un trabajo, nos arranca de un lugar. Nos arranca de esos lugares o de personas que nosotros nos hace sentir seguros, que nosotros creemos que son las correctas, que es el trabajo de bendición, que es el lugar correcto para nosotros. Dios nos arranca y es parte del propósito, es parte del cumplimiento de ese acercamiento. ¿A qué? A la perfecta voluntad de Dios. Y nos duele, sí, nos duele. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento Dios está sacando de nosotros todo aquello que a Él no le sirve. Cosas en nosotros que le estorban. Tenemos que ser, como dice ahí la palabra, purificados, limpios. Y solamente somos purificados y limpios muchas veces pasando por fuego.
pasando circunstancias difíciles, pasando circunstancias que uno dice, Señor, pero me duele, ¿por qué? Y no es que el Señor sea un Dios sádico o un Dios que se complace en vernos a nosotros sufrir. No, Él nos ama y dice la palabra del Señor que por eso Él nos corrige, que por eso Él endereza el camino que nosotros debemos de transitar, que por eso Él nos trama, ¿verdad? Ya ustedes saben qué significa el tramar, ¿ok? Él nos trama, Él nos encarrila, aunque sea a veces, un poco forzado el asunto, pero tenemos que caminar conforme el Señor quiere y por donde el Señor quiere que lo hagamos. Entonces, ¿qué pasa? A veces no entendemos por qué pasan las cosas. A veces no entendemos por qué me enfermo. A veces no entendemos por qué viene una situación difícil económica. Si yo diezmo, yo ofrendo, yo soy ordenado en las finanzas, Señor. Pero ¿por qué? A veces las personas nos lastiman, nos hieren y uno dice, pero ¿por qué? Si yo me he portado bien, yo he sido una buena persona, ¿por qué pasa esto? Es parte del proceso. Cuando usted enfrenta una enfermedad, cuando usted recibe un diagnóstico tal vez no negativo, yo creo que yo lo escribía en estos días, le quedan dos caminos: o derrumbarse o pararse firme y empezar a declarar la palabra sobre esa circunstancia. Ayer hablaba con un hijo de la casa y yo le decía, sí, una es la circunstancia, una es tu realidad, pero sobre toda realidad y toda circunstancia que hoy estás viviendo hay una palabra que está sobre eso. Y ya Dios habló y ya Dios dijo. Así es que sobre esa palabra nos levantamos y nos afirmamos y empezamos a declararla. ¿Hasta qué? Hasta verlo cumplido. No importa el tiempo, no importa los años o los meses que tengan que pasar, Dios hará. Dios cumplirá su palabra en nosotros. Dios cumplirá, como dice el Salmo, su propósito en nosotros. Pero ¿qué pasa? Tenemos que permanecer en Él. Tenemos que morir a muchas cosas. A veces tomamos malas decisiones en nuestra vida, económicas, tomamos trabajo, nos endeudamos, no sé. Escogemos personas para atraerlas a nuestra vida y no son las correctas, no son las que están, no es lo que Dios tiene planeado para nosotros. Entonces, ¿qué hace Dios? Poda, limpia, arranca. Es lo que Él hace. ¿Por qué? Porque Él nos ama. ¿Y qué padre que no ama a su hijo? O que ama a su hijo más bien, evita la disciplina. Los padres disciplinamos a los hijos. ¿Por qué? Porque los amamos. Y parte de esa disciplina que Dios trae a nuestra vida es esa poda, es esa purificación, es esa limpia que Él hace. Porque Él necesita implantar algo en nosotros. Cuando Dios habló a Abraham y le dijo, te bendeciré, te haré una gran nación, te daré. Y en ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. Usted y yo somos bendecidos por la promesa que hubo en Abraham. Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasó con Abraham? Tuvo que ser procesado, tuvo que salir de Aram. ¿Para qué? Para empezar a caminar por el desierto, para empezar a enfrentarse a ciertas situaciones en su vida que lo iban a, de alguna forma, confrontar con sus realidades. Y él se iba a dar cuenta quién era. Era un hombre bendecido en Dios. Sí, ya en Dios él era bendecido y había promesas sobre él, pero había cosas que él tenía que conquistar. Lo mismo pasa con nosotros. Dios, desde que pensó en usted, desde que pensó en mí, desde que nos creó y nos formó en el vientre de nuestra madre, ya teníamos diseño, destino y propósito. Ya. Pero ¿qué pasa? No estábamos listos en el momento que nacimos para que eso se cumpliera, para administrarlo bien. Cuando venimos a Cristo, muchos de nosotros venimos, voy a usar un francés, venimos mañosos del mundo. Venimos con formas equivocadas de pensar y de actuar. Y creemos que Dios aún así nos va a bendecir.
No, hay cosas que depurar en nosotros. Hay cosas que tienen que ser cambiadas, mudadas y transformadas dentro de nosotros. ¿Para qué? Para ahora sí que venga la activación del depósito que ya Dios puso en nosotros. ¿Por qué? Porque el depósito ya está. Tu bendición ya está. Tu propósito ya está. Pero la activación depende de la velocidad con la que pases el proceso. Muchos lo retrasamos por temor, por duda, por incredulidad, por pereza, por lo que sea. Muchos lo retrasamos. Muchos ni siquiera se comprometen a ser hijos de Dios precisamente porque ven el proceso en algunos y dicen, ay no, si eso es ser hijo de Dios, mejor no, mejor me quedo así como estoy, de larguito, de lejito más bonito. Voy a la iglesia, sí, leo la Biblia de vez en cuando, oro de vez en cuando lo necesito. Pero mejor así, porque yo veo las que pasan. ¿Sabe qué? Alégrese. Ay, pastora, ¿cómo me voy a alegrar cuando pase por un proceso? Pastora, si es muy difícil, es doloroso. Alégrese. ¿Sabe por qué? Porque si usted no estuviera pasando lo que está pasando o ya lo que pasó, usted no se daría cuenta que usted tiene propósito en esta tierra, que usted tiene un propósito en la vida, en las manos de Dios, y que usted no está por casualidad en este camino. Amén. Duele, sí, duele. Es feo cuando a uno le dan un diagnóstico negativo, sí. Nosotros hemos tenido que enfrentar varios en nuestra vida, pero cada diagnóstico nos ha enseñado a nosotros. Y como se lo decía yo a mi esposo días atrás, si Dios a mí me sanó de algo hace años atrás, Dios me va a sanar a mí de cualquier otro diagnóstico, de cualquier otra cosa. No importa la magnitud. No importa. Las bendiciones no son regaladas. Las bendiciones no caen del cielo nada más porque Dios lo quiere. Qué fácil sería, qué bonito sería que Dios te diga, te voy a bendecir, y chin, chin, cayó la escarcha con la bendición en nuestra vida. Qué fácil sería. Pero las bendiciones hay que conquistarlas. Hay que conquistarlas. No podemos conquistar bendiciones con una mentalidad vieja y añeja. No podemos conquistar bendiciones con negatividad en nuestro corazón, con falta de fe en nuestro corazón. No podemos conquistar bendiciones y propósito de Dios si no hemos sido fortalecidos en nuestra fe. Dice la palabra del Señor que aunque pasemos por las aguas, y lo vamos a leer, Isaías 43:2. Aunque pases por las aguas. Dice, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Vea qué linda promesa. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. No importa por donde tengamos que pasar. No importa por donde hayas pasado. Y no estoy minimizando tu proceso y diciendo fue cualquier cosa, no. Lo que has vivido en tu vida ha sido fuerte. Ha sido fuerte pero necesario. ¿Para qué? Para sacar de ti el valor y el coraje que estaban pero que no sabías que tenías. ¿Por qué? Porque si no te dieras cuenta de cuánto valor, de cuán valiente eres, de cuánto coraje tienes en tu vida, que esa circunstancia
No sé si es una enfermedad, no sé si es algo en tu casa, no sé si es algo interno. Si no te dieras cuenta cuánto coraje tienes, ya eso te hubiera botado hace tiempo atrás. Eso te hubiera botado ya, en ese instante. Pero todo eso sirve precisamente para que, número uno, para saber que Dios está con nosotros. Y que no importa por donde pasemos, no importa por donde tengamos que transitar en esta vida. No importa a quién tengamos que enfrentarnos. Dios está con nosotros. Y dice, aunque pases por muchas aguas no te vas a ahogar. Y aunque pases por el fuego no te quemarás. ¿Sabes por qué? Porque al haber propósito en tu vida, hay cobertura, hay cuidado. ¿Y tú sabes quién es tu escudo? ¿Sabes quién es tu salvavidas? ¿Sabes quién es el qué? ¿Sabes quién es? Es Jesús. Es el Espíritu Santo en ti, que no permite. El agua puede llegar hasta aquí y a veces te puedes sentir hasta aquí, ya casi ahogado, pero no pasa. No pasa. Porque en ti está el Espíritu Santo que no permite que te mueras, que te quedes botado. No permite el Espíritu Santo que de lo que se quiere aprovechar el enemigo tenga efecto en ti. ¿Sabes por qué? Porque nada pasa si no es por la voluntad de Dios. Eso hemos aprendido. Y como dije, no es que Dios sea un Dios que se goza y que le gusta el sufrimiento, no. Pero Dios permite las circunstancias que vivimos con propósito. Pero a veces el enemigo quiere echar ventaja de eso. Entonces quiere traer desánimo, quiere traer tristeza, quiere traer depresión, quiere traer angustia, quiere traer desesperación. Y entonces mucha gente por eso abandona, por eso mucha gente se tira, por eso mucha gente renuncia y dice ya no más, mejora como estaba. Porque tardé en acercarme a Dios como en empezar la zaranda. Bueno, si empieza la zaranda, acuérdese de las aceitunas cuando están siendo sacudidas en el árbol. El mejor aceite sale solamente cuando somos procesados. Solamente en ese momento. Romanos 8:28, por favor. Dice la palabra del Señor y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Vea qué lindo versículo. Lo que usted y yo hemos pasado, lo que usted y yo estamos hoy viviendo, está cooperando, nos está ayudando, nos está empujando. ¿A dónde? Al propósito. Si usted y yo lo entendemos así. Pero si usted y yo entendemos esto de una forma contraria, nos quedamos botados en el camino. Pero cuando entendemos, como dice otra versión, que todas las cosas ayudan a bien, esta dice, todas las cosas cooperan. Usted está pasando un problema, dele gracias a ese problema. Y usted se pone de pie frente al problema y le dice, ¿sabes qué problema? Gracias. Gracias por ayudarme a acercarme más a Dios. Gracias por ayudarme a entender que esto es propósito. Gracias porque esto me encamina más a entender y a conocer quién es Dios en mí y quién soy yo en Él. Por eso es que has venido problema. ¿Sabes por qué? Si fueras una persona con despropósito, si fueras una persona que no tiene aquí ni parte ni fu ni fa en esta tierra, nada te sucedería. Nada.
Así de simple. Vivirías como un mortal más en esta tierra. Pero a veces, desde que abrimos nuestros ojos, tenemos batalla. Y a veces, desde que abrimos nuestros ojos en la mañana, lo primero que viene es un pensamiento negativo. ¿Sabe qué? Dele gracias. Porque eso a usted le dice, ok, si estás viniendo es porque algo viene de Dios. Porque Dios algo quiere hacer en mi vida y te estás queriendo poner. Amén. ¿Me está entendiendo, iglesia? Sí. Hay que entender que los procesos de Dios son necesarios. Hay que entender que los procesos de Dios, que las cosas que nosotros pasamos cooperan, nos ayudan a ¿qué? A alcanzar ese cumplimiento de propósito y diseño. Abraham tuvo que enfrentar muchas cosas, tuvo que enfrentar enemigos, tuvo que enfrentar la muerte, tuvo que enfrentar consecuencias de lo que él mismo dijo. Porque no siempre fue perfecto o correcto a la hora de actuar en su proceso. Y eso es otra cosa que usted y yo tenemos que entender. Hay momentos en el proceso donde tal vez usted se sienta cansado, donde usted se siente debilitado, donde puede estar triste, sí, y es normal y es permitido. Pero lo que no es permitido es que usted se quede botado en el camino. Lo que no es permitido es que usted se deje derrotar. Lo que no es permitido es que usted se quede metido en una depresión porque aquello le aconteció y ahora ¿qué hago? Ya no tengo ganas de vivir. Eso es lo que no es permitido en medio del proceso. El quedarnos derrotados. El quedarnos echados a morir en el camino. Proceso significa progreso, avance, marchar, ir hacia adelante, ir hacia un fin determinado. Eso es lo que significa la palabra proceso. El proceso no es para destruirlo, el proceso no es para dejarlo a usted en el camino tirado, sin fuerzas. El proceso no es para matarlo. El proceso es para que usted marche, para que usted camine. ¿Cuántas veces le dijo Dios al pueblo de Israel? Marcha, marcha, camina, avanza. ¿Cuántas veces se lo dijo? Porque el pueblo de Israel estaba condicionado a un ambiente, al ambiente de la esclavitud, al ambiente de la servidumbre. Y Dios tuvo que sacarlo de ese lugar para ponerlo en el desierto a marchar, a caminar, a llegar a un punto determinado que era su tierra prometida. Hoy usted y yo tenemos una tierra prometida a la cual marchar, a la cual caminar, a la cual conquistar, pero tenemos que salir de toda esclavitud, de toda servidumbre en nosotros, porque Dios nos ha llamado a libertad, dice la palabra del Señor, y usted y yo somos libres. Pero usted y yo sabemos que el desierto, que en medio de ese desierto que usted y yo caminamos, no es para tener sed, ni para tener hambre, ni para tener necesidad. Porque en medio del desierto Dios dio sombra, Dios dio fuego para que se calentara el pueblo, Dios dio maná para que el pueblo comiera, se alimentara, Dios dio agua para que no tuvieran sed. Dios proveyó la vestimenta necesaria para que no se hiciera vieja en medio del desierto, porque Él no necesitaba. Dios no necesita. El pueblo necesitaba llegar a un punto donde Dios quería llevarlos. Y en el desierto es cuando usted y yo nos encontramos con Él. Donde Él nos habla, donde Él nos instruye, donde Él nos enseña. Entonces, ¿qué pasa? Usted está siendo procesado y es introducido en un desierto. ¿Para qué? Para que Dios le hable, para que Dios se le revele, para que usted conozca a Dios. Es en los momentos difíciles, es en los momentos de muerte, es en los momentos de angustia, es en los momentos no me gusta usar esta palabra, de prueba. Donde conocemos realmente quién es Dios. Donde Dios se nos revela. No es en la fiesta. No es no.
Es en los momentos adversos en nuestra vida donde Dios se nos revela. Y eso es lo que dice Oseas 2. Y las llevaré al desierto, uno de mis versículos favoritos. Y hablaré con ella. Y ella se volverá a mí. Es ahí, iglesia. Es caminar en el proceso. ¿Dónde estás? ¿Qué estás pasando? ¿Qué situación adversa, difícil? ¿Qué problema estás viviendo? ¿Sabes qué quiere Dios en medio de ese problema, en medio de esa situación, sea interna o sea que marches, que camines? Es que no tengo fuerzas, es que... Número 1, Dios está contigo. Número 2, hay personas a tu alrededor que quieren ayudarte. Amén. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Entonces, iglesia, ¿qué es lo que estás pasando? ¿Qué es lo que has atravesado? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay temor? ¿Hay angustia? ¿Hay como, no sé, como un susto? No sé cómo definir la palabra. Confía en Dios. Confía en Él. Porque si Él lo ha permitido, Él te dará la salida para esa circunstancia. Pero tienes que marchar, tienes que dar pasos, tienes que caminar. No puedes estancarte aquí y decir, Señor, hasta que lo soluciones yo sigo caminando. Señor, hasta que lo soluciones, hasta que me sanes, hasta que me libertes, hasta que resuelvas este problema, hasta que proveas, hasta que... No, es en el proceso, es en el proceso donde ves a Dios. Es en el proceso donde Él se revela como Padre, como proveedor, como sanador, como libertador, como el que pelea por ti las batallas, como... ¿Cómo necesitas conocerlo? Permítele que se te revele. Permítelo. Yo sé que yo las batallas no las paso sola. Tengo quien pelee por mí. Tengo quien me dé la victoria. Sé que Él es mi sanador por excelencia. Sé que Él es mi proveedor. Sé que Él es mi Padre. Sé que Él es el que me levanta, el que me sostiene. Y como posteaba yo ayer una imagen, si Él tiene que llevarme en sus brazos alzada y pasarme por el proceso, lo va a hacer. Y lo ha hecho. Mi confianza está puesta en Él. Nuestra confianza debe estar puesta en Él, iglesia. Nuestra confianza. Hoy puedes estar, como le decía yo ayer a nuestro hijo, puedes estar viviendo una circunstancia fuerte y difícil. Y esa es tu realidad, sí. No la vamos a borrar y a decir, no, eso no es mentira, fue un sueño. No, es la realidad. Es lo que estás pasando, sí. Y es difícil, sí, y duele, sí. Pero ¿sabes qué? Dios es más grande que todo eso junto. Dios es más poderoso que todo eso junto y Él te puede sacar de esa circunstancia, te puede dar la victoria en esa circunstancia, puedes salir graduado si confías, si crees y si le permites a Él hacer en tu vida lo que nadie más puede hacer, solo Él, porque Él nos conoce, Él tiene el manual de construcción nuestro, Él sabe. Él sabe cuál es nuestra necesidad, nuestros anhelos, nuestros sueños. Él sabe, porque es nuestro Padre. Él es nuestro formador. Entonces, iglesia, ay Señor, pero ¿por qué estoy pasando eso? El por qué no importa. El para qué. El para qué. Yo soy una que yo guardo ciertas cosas, he guardado ciertas cosas en mi vida, documentos y algunas cosas. ¿Para qué? Para que eso testifique
el proceso de Dios en mi vida, para recordar de dónde Dios me ha sacado y por dónde he tenido que pasar. Y tal vez en el momento no he entendido por qué, pero hoy entiendo el para qué. Cuando pasas el proceso, eso te autoriza a luego hablar de esa circunstancia. Te autoriza. Te da autoridad para hablar de esa circunstancia. Entonces no sé qué estás pasando hoy. Yo puedo decirte, pasé en mi vida por procesos de depresión, de ganas de morirme, con pensamientos de muerte, pero Dios a mí me libertó. Y yo puedo hablar hoy de que Dios puede libertar y cambiar a una persona depresiva y no volver a sufrir eso. Puedo hablar de sanidades en el cuerpo. Y yo hoy creo, por eso yo creo que las cosas pueden suceder, porque han sucedido primero en mí. Fui yo primero procesada en algunas cosas para luego, ahora sí, venga, oremos por esto. Pastora, pero oremos por esto porque esto va a pasar. Esto va a pasar porque en mí sucedió. ¿Qué cosas has estado pasando? ¿Qué circunstancias has estado viviendo? Pues aprende que todo eso te está formando, te está enseñando y te está capacitando para que de aquí a la vuelta de un tiempo estés ayudando a otros en ese tema. Porque Dios te sacó, porque Dios te sanó, porque Dios restauró, porque Dios ha hecho milagros, porque Dios cambió la circunstancia en tu vida de una forma sobrenatural cuando te levantaste y creíste, cuando le entregaste tu vida por completo a Él. No por la circunstancia o por el momento, le entregaste tu vida completamente. Son momentos donde hay que tomar decisiones, iglesia. El proceso no es fácil, no es bonito. No es bonito. ¿Quién dice? ¿A quién le gusta estar siendo procesado? ¿A quién le gusta estar siendo apaleado y sacudido? ¿A quién le gusta que lo dejen en el sol ahí, tostado? Yo no puedo, me pongo como un camarón, entonces no puedo. ¿A quién le gusta que lo trituren? Nadie. Pero es necesario. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe lo que hay en ti. Y lo que hay dentro de ti es su ADN, es su esencia pura. Y Él necesita que la manifiestes aquí en la tierra. Cuando lleguemos al reino, ¿ya para qué? ¿Para qué voy a manifestar yo su esencia y su ADN allá? Allá no se ocupa, es aquí. Es hoy que necesitamos mostrar quiénes somos, qué tenemos nosotros dentro. Es hoy, iglesia. Entonces Él nos procesa ¿para qué? Para que mostremos ese depósito de gloria que hay en nosotros. Amén. 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 Ya ustedes saben cómo es, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Y yo quiero bendecirte en esta mañana. Quería compartirte de esta enseñanza, esta meditación corta, porque creo que es necesario. Es necesario. Todos somos procesados. Todos, en alguna medida, mayor o menor, pero todos hemos sido o estamos siendo procesados. Y hoy pasamos unas cosas, mañana otras. Y lo que tendremos que pasar mañana va a ser un poco más llevadero y más sencillo porque ya superamos lo primero, las primeras etapas. Vamos subiendo de nivel y a veces de exposición al fuego. Pero no te vas a romper, no te vas a quebrar, no te vas a quemar. Porque si soportaste lo primero, vas a soportar lo segundo y lo tercero. Amén. Padre, en el nombre de Jesús.
Bendigo a la iglesia en esta mañana, bendigo a Casa Sembradores, bendigo a cada familia, a cada persona que hoy está presente, a los que nos han seguido por la transmisión. Padre, declaro, Señor, que tú cumplirás, como dice la palabra, tu propósito en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros, que veremos cumplida, Señor, tu palabra. Pero mientras llega ese cumplimiento, mientras llegamos nosotros al cumplimiento, fortalécenos, levántanos, anímanos a pasar el proceso de purificación, el proceso de depurarnos, Señor, en ti, de dejar lo viejo, dejar lo añejo, dejar aún unciones y glorias pasadas en nuestra vida ahí, Señor, en el pasado. Y siempre caminar por lo nuevo, siempre caminar por unciones, por revelaciones, por bendiciones nuevas, Señor, cada día. Padre, levanta al que hoy está debilitado, Señor. Anima al que está desanimado. Cambia, Señor, en esta mañana y te lo pido, Señor, de todo corazón. El espíritu angustiado, Señor, si hay en alguna persona que nos está mirando, que está aquí presente en el auditorio, Señor. Cambia, transforma ese espíritu angustiado, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido que te reveles y que nos acerques cada día más al cumplimiento de tu propósito, Señor. Te damos gracias porque hoy somos personas diferentes, porque hemos vivido ese proceso de cambio y transformación desde adentro, Señor, hacia afuera en nuestra vida. Bendigo a cada uno, Señor, de los que están en este lugar y declaro, Señor, tu cobertura, tu cuidado, tu amor, tu gracia y misericordia sobre cada uno de ellos. Que esta semana, Señor, que estamos iniciando este día sea una semana de gloria, una semana de victoria, una semana de encuentro contigo sobrenatural, Padre. Una semana, Señor, de ver milagros portentosos en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.